Diga, hermanos, bienvenidos a otro resumen del libro Introducción a la Doctrina Pentecostal. Este es un libro de estudio independiente que ha sido escrito por Zenas Beckett. Es un placer compartirles la enseñanza, mis hermanos, y sigan esforzándose en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que le sacamos el mayor provecho a estos audios leyendo también el libro Introducción a la Doctrina Pentecostal, un libro escrito por Zenas Beckett. Si todavía no lo ha hecho, le invito para que se suscriba al canal para que esté al tanto también de nuevos videos en el futuro. Vamos a comenzar una unidad nueva, unidad número 4. Esta unidad se titula La promesa de la sanidad divina. Y la doctrina de la sanidad divina ha suscitado más interrogantes, más preguntas para los cristianos pentecostales que cualquiera de las otras doctrinas fundamentales o cardinales que hemos estado estudiando y continuaremos estudiando. Los creyentes creo que no tenemos dificultad en leer y en comprender lo que parece ser el mensaje de la Escritura sobre la sanidad divina. Pero los problemas se presentan cuando lo que observamos en la vida de los cristianos no siempre se ajusta a las declaraciones de la palabra de Dios. ¿Cómo explicaremos o cómo va a explicar algún pastor o evangelista por qué es que una hermana de su congregación, que es una creyente devota y sincera, no es sanada? Si la sanidad divina todavía es para hoy, ¿por qué alguien con el don de sanidad no camina por las salas de los hospitales y envía al enfermo y al herido a su hogar con un nuevo vigor y vida? Puede que usted, mi hermano, ya tenga sus propias respuestas a esas preguntas. Estaremos estudiando la palabra de Dios para poder ver cómo sus principios proveen algún entendimiento acerca de esos temas involucrados. En esta unidad número 4, que ya les dije es la promesa de la sanidad divina, tenemos 2 capítulos y vamos a comenzar hoy con el capítulo 10, la enfermedad, la muerte y la respuesta de Dios. De nuevo, el capítulo 10, la enfermedad, la muerte y la respuesta de Dios. Importante recordarle que hay una línea muy fina entre cuestionar sinceramente y dudar. Este hecho parece ser el punto de Santiago 1 versículo 6, pero pida con fe la persona que carece de sabiduría o respuestas, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y otra vez leemos en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando nuestro cuestionamiento revela una fe vacilante, el fluir del Espíritu Santo en la sanidad es grandemente impedido. Nuestro estudio de sanidad divina en este capítulo va a reconocer que hay momentos cuando la sanidad no viene, y al menos no en la manera y el tiempo en que nosotros pensamos que debería de suceder. Pero dejemos ese asunto para después. Abra su corazón a la verdad de la palabra de Dios sobre la sanidad divina sin preocuparse de las interrogantes en este punto. La lección de este capítulo es la enfermedad y la muerte, realidades a causa del pecado. Es la lección 10.1. A través de esta lección, el primer tema clave que vamos a estar analizando es la causa de la enfermedad. Vamos a ver la fuente y razón de la enfermedad y de la muerte también. Vamos a ver el siguiente tema clave que se titula Los demonios y el creyente. Aquí explicamos principios bíblicos relacionados con la posesión de demonios y los cristianos. También veremos el siguiente, que es objeciones a la doctrina de la sanidad. Vamos a ver algunas de las objeciones religiosas y seculares en contra de esa doctrina. Estaremos viendo también la muerte, luego el juicio, este será el siguiente tema clave, luego el uso de la enfermedad. Vamos a hacer una lista de los valores que la enfermedad puede tener para un cristiano. Lección 10.2, esta se titula Reclamando la promesa de salud y de sanidad. Empezamos aquí explicando el propósito último de cualquier sanidad que un creyente experimente. El tema clave de aquí, de este primer tema clave de la lección, es el propósito más elevado de la sanidad divina. Luego veremos la sanidad física en la obra expiatoria de Cristo. Veremos la fuente de la sanidad física. El siguiente tema clave es la respuesta a la sanidad y también doctores y medicinas en la sanidad divina. Vemos la lección y de esa forma el capítulo aprendiendo las razones por las cuales algunos no son sanados. Eso es lo que podemos esperar de todo este capítulo 10, titulado La enfermedad, la muerte y la respuesta de Dios. Vamos a comenzar con la lección 10.1, la enfermedad y la muerte, realidades a causa del pecado. La enfermedad y el pecado, mis hermanos, están relacionados, pero no en la manera que algunos piensan. No podemos echarle la culpa al pecado en la vida del paciente en cada caso de enfermedad. La salud, no la enfermedad, fue la intención original de Dios para la raza humana.
Sin embargo, el primer acto de desobediencia en el huerto de Edén trajo enfermedad y trajo muerte física a Adán y a Eva y a todos los descendientes. Recordemos lo que dice 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte y la enfermedad entró por un hombre, en Adán todos mueren. No podemos echarle toda la culpa a Adán. Nuestra parte en el pecado de Adán es verificada cada vez que nosotros desobedecemos las normas de Dios. La enfermedad y la muerte son consecuencias de la caída. Así es que el pecado de la humanidad explica por qué la enfermedad es un hecho de la vida. El primer tema clave de la lección es la causa de la enfermedad. El sufrimiento es parte de la existencia humana desde el día que Adán y Eva pecaron. La creación presente no es como la que Dios hizo originalmente. El pecado cambió todas las cosas. La humanidad fuerte y pristina está ahora sujeta a la enfermedad y los eventos desafortunados y también la muerte. La enfermedad es un recordatorio del hecho que Edén se perdió y la humanidad va ahora por su propio curso. Y es cierto también que Satanás y sus demonios son la causa de la enfermedad en algunas ocasiones. Recordaremos que Jesús sanó a una mujer que había estado encorvada debido a un demonio. Esto en Lucas 13 del 10 al 13. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. No obstante, mis hermanos, tenemos que entender que no todas las enfermedades son producidas por los poderes demoníacos. Algunas enfermedades se desarrollan debido a malos hábitos, tales como el fumar, comer de una forma no saludable o un estilo de vida descuidado. Y en algunos países subdesarrollados las enfermedades son producto de agua contaminada y falta de hábitos higiénicos. Sin embargo, Dios es misericordioso y de la misma forma que Él proveyó a Adán y Eva de pieles de animales para cubrir su desnudez, así también ha provisto alivio para las personas que confían en Él y reciban así la sanidad divina. Ya en tiempos del Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el sanador de su pueblo Israel. Éxodo 15, 26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. No obstante, es la obra de Jesús en la cruz la que trajo la bendición de la sanidad divina a su pueblo redimido a través de todo el mundo. El siguiente tema clave de la lección nos habla de los demonios y el creyente. Sabiendo que Satanás está involucrado en algunas ocasiones en las enfermedades humanas, ha llevado a algunos a enseñar que toda enfermedad es causada por demonios. Y ellos proceden entonces a echar fuera al demonio de artritis, al demonio de cáncer, el demonio de diabetes o cualquier aflicción que pueda existir. El Nuevo Testamento registra ejemplos en los cuales los demonios causaron enfermedad o dolencia. En Mateo 9:32 leemos de un mudo poseído por un demonio. En Mateo 17, 14 al 18 leemos de un hombre con ataques causados por un demonio. En Marcos 9, 20 al 26 leemos de un muchacho sordo y mudo que sufría convulsiones. Otros ejemplos que usted puede ver es Mateo 12, 22, Lucas 13, 11 y Lucas 13, 16. Sin embargo, mis hermanos, hay también muchas ocasiones de sanidad donde no se menciona a demonios o espíritus malos. Ningún demonio se menciona cuando Jesús tocó al hombre leproso y le dijo: sé limpio. Esto en Lucas 15, 12 al 13. Y otra sanidad de Jesús en la cual los demonios no estuvieron involucrados fue el hombre paralítico que sus amigos bajaron a través del techo. De esto leemos en Lucas 5, 18 al 25. Varios resúmenes tienen una lista de sanidades que incluyen echar fuera demonios y también sanidades sin la liberación de demonios. Por ejemplo, la lista que encontramos en Mateo 4, 24, Mateo 8, 16, Mateo 10, 1. En Marcos está Marcos 1 del 32 al 34. Está Lucas 6:13, Lucas 9:1, entre algunos otros. Y se debería de notar que ninguno de los casos de sanidad por echar fuera demonios involucró a un seguidor de Jesús. La liberación y sanidad causaron que muchos dejaran su pecado y siguieran a Jesús. Pero no hay ningún caso en el Nuevo Testamento de demonios siendo echados fuera de un creyente. Nos ayuda a responder a la pregunta: ¿pueden los creyentes nacidos de nuevo ser poseídos por demonios? La respuesta es un rotundo no.
Los demonios pueden tentar, pueden afligir a los cristianos, pero ellos no pueden saber lo que nosotros estamos pensando, ni residir en nuestra vida junto al Espíritu Santo. No hay lugar para dos enemigos declarados en el templo del Espíritu Santo. Cuando Satanás o sus demonios nos atacan, nosotros no vamos a alguien para que los eche fuera. En cambio, nosotros nos ponemos la armadura completa de Dios y tomamos nuestra posición contra todas las artimañas del diablo. Los enemigos de Cristo lo acusaron de tener un demonio. Esto en Juan 8, 48 al 49. Y es una trampa sutil del diablo que hace que la gente sincera acuse a los cristianos hoy de tener un demonio. Claramente hay liberaciones, pero llamar las liberaciones de la posesión de demonios no es bíblico. El siguiente tema clave de la lección son objeciones a la doctrina de la sanidad divina. Nosotros no podíamos esperar que un ateo creyera en la sanidad divina. El mundo secular se rehúsa a aceptar los milagros si los tales no pueden ser reproducidos en un laboratorio médico o estudiados en un tubo de ensayo. Pero si eso pasara, no habría milagros, solo una explicación humana recién descubierta. Los creyentes que no están bien fundamentados en la palabra son a veces influenciados por las declaraciones anticristianas de los estudiosos altamente educados. Sin embargo, mis hermanos, lo mejor de la mente humana no se compara con la inteligencia de quien creó el universo. El creyente que ha experimentado el mayor milagro conocido en la vida, la salvación de un pecador, sabe en su corazón que los milagros sí ocurren. Además, existen personas no cristianas que no pueden negar los milagros, pero los explican como magia o ilusiones para engañar a los observadores. En el siglo II, un pagano griego escribió que Jesús adquirió poderes mágicos en Egipto. Y todavía hoy hay quienes ven el cristianismo como una mitología para mantener a la gente sujeta a la autoridad. Karl Marx describió la religión como el opio del pueblo, en una contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Dios ganó este debate. El cristianismo se propaga alrededor del mundo, mientras que el comunismo se debilita rápidamente. Dios todavía derriba los muros de oposición. La mayoría de los cristianos tienen poca dificultad para enfrentar las objeciones que vienen de los críticos seculares. Las objeciones de los cristianos no pentecostales, sin embargo, pueden suscitar preguntas serias. Hay un grupo de protestantes liberales que dan prioridad a la última filosofía de moda en vez de a la verdad de la Escritura. Para ellos los milagros y sanidades no son importantes porque estos pertenecen a escritos de 2 o más milenios en el pasado. Y estos liberales adoran en el altar de la educación y la filosofía humana. Ellos opinan que aquellos que creen en la sanidad divina carecen del aprendizaje y carecen de conocimientos más elevados que ellos sí poseen. Algunos evangélicos no pentecostales que consideran que la sanidad y los milagros son dones del Espíritu que ya no están en operación. Creen que las carismas cesaron cuando se completó la colección de escritos del Nuevo Testamento. Y puesto que el don de la sanidad es uno de los carismas o dones espirituales, tal sanidad milagrosa no debería de esperarse. Esta objeción a la doctrina de sanidad podría causar preguntas en la mente de un joven pentecostal que observa la vida recta de los que desacreditan la sanidad. Sin embargo, debemos recordar que Dios da sus dones a aquellos que saben que están disponibles y que harán uso de los dones para su gloria. Muchos que sostienen este punto de vista cesacionista son todavía nuestros hermanos y hermanas en Cristo porque han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ellos no enseñan o creen en un evangelio completo. Otras objeciones a nuestra creencia de la sanidad divina vienen de aquellos que creen en que Dios ha mandado cada cosa, aún la enfermedad, para el crecimiento de sus hijos. Si esto fuera así, podría ser un error buscar la sanidad. Otros enseñan que los creyentes son santificados o hechos santos a través de la enfermedad y del sufrimiento. Y tal cosa puede suceder como un efecto lateral, pero no hay evidencia bíblica de que Dios envíe la enfermedad a sus hijos obedientes. Siguiente tema clave es la muerte, luego el juicio. La sanidad divina no significa evitar los efectos de la edad mayor o escapar la cita de todos los seres vivientes que es la muerte. En Hebreos 9:27 recordamos que podemos leer: y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El deterioro gradual de nuestro cuerpo, gráficamente descrito en Eclesiastés, es experimentado por los creyentes también como por los no creyentes.
La sanidad está verdaderamente disponible para el anciano, como también para quienes están comenzando la vida. Pero la parte del cuerpo que es sanada continúa envejeciendo como el resto del cuerpo. Nosotros todavía no tenemos el cuerpo resucitado y redimido que vendrá cuando los muertos en Cristo resuciten, de acuerdo a 1 Corintios 15. Y no importa lo que hagamos por este cuerpo, no importa cuántas sanidades experimentemos, si Jesús tarda en volver, todos nosotros hemos de morir. Las realidades de la vejez y la declinación física no anulan la verdad de la sanidad divina, ni deberían desanimarnos de buscar y esperar la sanidad en cualquier etapa de la vida. Aun cuando por fuera nosotros estemos desgastados, por dentro podemos ser renovados día a día conforme a 2 Corintios 4:16. La sanidad o salud divina, aunque ciertamente es el deseo de Dios para nosotros, no es la prioridad mayor que Cristo tiene para los creyentes. Él busca primero hacernos a su semejanza espiritual. Nuestro manejo fiel de la realidad de la enfermedad y muerte que se producirán con el tiempo son parte de la victoria que vence al mundo. El último tema clave de esta lección es el uso de la enfermedad. Y aunque la caída es la causa de la enfermedad, Dios todavía está en control y cumple sus propósitos a través de la experiencia. La enfermedad puede servir como un maestro, ayudándonos a aprender importantes verdades espirituales. El aguijón de Pablo en la carne, de acuerdo a 2 Corintios 12:7, sirvió para recordarle de la suficiente gracia y fortaleza de Jesucristo. La enfermedad puede funcionar también como un agente de disciplina, para corregirnos o hacernos volver de nuestros malos caminos. El ejemplo de María en Números 12:10, ella fue castigada temporalmente con lepra por su murmuración en contra de Moisés. La enfermedad funciona como un juez que pronuncia una pena por el pecado o por la mala acción. El rey Joram en 2 Crónicas 21:18-19 fue castigado con una enfermedad incurable a causa de su vida malvada y de su falta de arrepentimiento, aún después de empezar la enfermedad. La enfermedad también sirve como un ejemplo para otros de alguna verdad que Dios desea ilustrar. Como en el caso de Job, ese tipo de sufrimiento terminaría cuando el propósito de Dios se cumpliera. Si la muerte no es evidencia de la victoria del pecado, la enfermedad tampoco lo es. 1 Corintios 15:54 dice: sórbida es la muerte en victoria, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes pueden tener la victoria aun cuando ellos esperan la sanidad. El pecado ha sido derrotado, mis hermanos, el precio ha sido pagado y nosotros esperamos solamente la evidencia externa de la victoria ya cumplida. En la vida de los creyentes ahora y desde el principio hasta el fin de toda la creación, el gran día de la restauración. De ese modo, mis hermanos, llegamos al final de la lección 10.1, la enfermedad y la muerte, realidades a causa del pecado. Este es un buen momento para pausar si lo necesita. De otra forma, vamos a comenzar la lección 10.2 reclamando la promesa de salud y de sanidad. Dios siempre ha sido el Dios que sana. A los israelitas Él proclamó: yo soy Jehová, tu sanador. Y en otra ocasión Él les prometió una recompensa por la obediencia. Dijo en Deuteronomio 7:15: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. Pero la mejor prueba de que Dios es por naturaleza un sanador viene en Jesucristo, el Dios encarnado. Isaías profetizó que el Mesías sanaría al enfermo. Dice Isaías 53:5: y por sus llagas fuimos nosotros curados. En una visión profética, Isaías registró las palabras que Jesús leería y aplicaría más tarde en su ministerio. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Isaías 61:1, que fue leído por Jesús en Lucas 4:18. Otorgar sanidad es parte de la naturaleza misericordiosa de Dios. El primer tema clave de la lección es el propósito más elevado de la sanidad divina. La salud o la sanidad no es un fin en sí mismo. Pedir sanidad solamente para escapar del dolor o el sufrimiento puede revelar un egocentrismo o una motivación egoísta. El mismo principio es verdad, por supuesto, en todas las áreas de nuestra vida. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros. Podría ser que Él rehúsa alguno de nuestros deseos para volvernos de nuestra debilidad y desasosiego a Él y a su fortaleza y vasta provisión. Las palabras de Jesús sin duda se aplican tanto a la sanidad física como a las bendiciones materiales. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La sanidad divina confirma el poder de Dios y el amor de Dios. Se concentra en la persona de Jesucristo y el avance de su reino. Jesús quiere que nosotros seamos saludables y libres de dolor.
pero más que eso, Él quiere que nosotros seamos como Él, tener su mente, tener sus deseos. Dios nos creó para que nosotros pudiéramos traerle gloria y gozo, hasta que tomemos esta verdad y la hagamos una parte práctica de nuestro caminar cristiano, nos corremos el riesgo de pedir con motivos equivocados. Recuerde lo que dice Santiago 4:3, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No hay razón de creer que pedir la sanidad está excluido de esta declaración de la verdad. A menos que nuestro caminar con Dios esté cercano a su corazón y a su amor desinteresado, no podemos comprender completamente nuestros propios motivos al pedirle cualquier cosa a Dios. El siguiente tema clave de esta lección es la sanidad física en la obra expiatoria de Cristo. La Escritura no nos dice directamente que la sanidad física del cuerpo fue el propósito específico de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero hay una fuerte sugerencia de que la sanidad fue incluida. El propósito de Cristo al venir a la tierra fue liberar a su creación de la esclavitud de Satanás y de los defectos que esa esclavitud ha causado. Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esto lo aprendemos de Hebreos 2, 14 al 15. Las sanidades y milagros de Jesús fueron señales de que el reino de Satanás fue aplastado y que el mal, el pecado y la enfermedad fueron destruidos por la muerte sacrificial de Cristo. Ya que nosotros somos redimidos y liberados de la maldición del pecado y de la obra de Satanás a través de la muerte de Cristo en la cruz, y ya que la enfermedad es parte de la maldición del pecado, se concluye que esa sanidad o la conquista de la enfermedad fluye de la obra redentora de Cristo. El cuerpo y el alma fueron contaminados por la caída. La muerte de Cristo proveyó restauración tanto para la sanidad física como la espiritual. Y aunque la conexión entre sanidad y la muerte expiatoria de Jesucristo es clara, por sus llagas fuimos nosotros curados, de acuerdo a Isaías 53:5, hay también una afirmación más fuerte de la sanidad en la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo triunfó sobre el pecado, la raíz de la enfermedad. Pero la vida de resurrección de Jesús provee salud y vida para nuestros cuerpos redimidos. Leemos Romanos 8:11 y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La promesa es para ahora como también para la resurrección del mañana. El siguiente tema clave de esta lección es respuesta a la sanidad. Después de verificar la sanidad, una persona debería de hacer lo que él o ella hizo después de recibir la salvación o cualquier otra bendición espiritual. Jesús le dio una instrucción al leproso que quedó limpio. Le dijo: no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Esto en Mateo 8:4. Y aunque el relato tiene algunas preguntas que no son contestadas, nosotros podemos concluir en que verificar y luego testificar es un buen camino para seguir. En el Antiguo Testamento, la ley requería que un leproso acudiera a un sacerdote para ser pronunciado limpio. Eso lo aprendemos de Levítico 13. Y este fue un paso de verificación. Es como ir a un doctor hoy y poder confirmar que uno está limpio de cáncer. Después de que se ha orado por un creyente y ha recibido la sanidad, la confirmación de la salud restaurada ayudará a evitar críticas innecesarias. Los defensores de la confesión positiva cambian este patrón de verificar y luego testificar por la enseñanza de los cristianos a nómbralo y reclámalo. La falsa doctrina enseña que lo que la persona dice determina lo que la persona va a recibir y va a hacer. Verificar su sanidad antes de testificar no es una señal de una fe imperfecta. Es simplemente evitar la crítica innecesaria contra el mensaje pentecostal. Antes de dejar la historia bíblica de la sanidad del leproso por parte de Jesús, debemos mirar otro aspecto del relato. Y el comentarista James Shelton nota que es más probable que Jesús no quiso revelar su identidad prematuramente, puesto que con el tiempo resultaría en su expulsión de la sinagoga, forzando su predicación hacia lugares abiertos. A medida que su ministerio se volvió más visible para los líderes religiosos, la oposición creció. Normalmente, sin embargo, la persona sanada debería testificar de buena gana su sanidad. El enfoque de ese testimonio, sin embargo, debe ser sobre la grandeza y la bondad de Dios, no sobre la buena fortuna de la persona sanada. El siguiente tema clave de la lección es doctores y medicinas en la sanidad divina.
Algunas personas han sido conocidas por hacer cosas precipitadas al rechazar toda la ayuda y medicinas de los médicos, y no debemos abusar de la doctrina de la sanidad divina por una actitud negativa hacia los avances médicos que Dios ha permitido y aún guiado a científicos en su descubrimiento. La sanidad divina no debería ser puesta en oposición o en competencia con la profesión médica. Los doctores han traído ayuda a muchas personas que sufren. Hay algunos que señalan la condenación del rey Asa porque Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Esto en 2 de Crónicas 16:12. Sin embargo, el énfasis no es el hecho de que él acudiera a los médicos, quienes podían haber sido médicos paganos, sino que él volvió la espalda al Señor. Él ya había rehusado confiar en el Señor cuando acudió a Siria por ayuda, en 2 libro de Crónicas 16:7. Y hay otras referencias bíblicas a los médicos que son favorables, por ejemplo Jeremías 8:22 o Marcos 2:17. También las referencias a los médicos en la historia de la mujer con el derrame de sangre no es desfavorable. Si ella había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos 5:26. Pero la mujer no estaba diciendo que había sido un error ir a los médicos. Ellos simplemente no habían podido ayudarla. Y hoy, hermanos, Dios todavía hace milagros para las personas que los doctores han declarado incurables. Si fuera incorrecto ir a los doctores, ¿por qué Dios recompensaría la desobediencia con el milagro de la sanidad? Dios puede concederle a sus hijos encontrar salud a través de los médicos de la medicina o a través de la sanidad milagrosa. No obstante, debemos evitar confiar en las habilidades de los doctores como un sustituto para buscar la ayuda de Dios. No deberíamos esperar hasta haber consultado a todos los doctores antes de pedir a Dios la sanidad divina. Pídale primero a Dios. Manténganse pidiéndole a Dios la sanidad mientras usted visite a los doctores. A través de todo esto, sepa que Dios es el único que sana, sea a través de un toque divino o a través de las habilidades que Él les ha dado a esos doctores. Dentro del libro, antes de terminar este tema clave, hay una nota muy interesante. Dice: si usted está preparándose para ser ministro del Evangelio que estará guiando al pueblo de Dios hacia experiencias de sanidad divina, existen potenciales problemas legales que pueden destruir el ministerio de un pastor o evangelista imprudente. Si una persona libremente escoge evitar los doctores y confiar plenamente en el poder sanador de Dios y la sanidad no viene, el líder espiritual no puede ser culpable. Pero si el líder le dice a un creyente enfermo que debiera confiar solamente en Dios en vez de confiar en los doctores, y esta persona muere, el resultado sería un litigio por muerte errónea. El último tema principal de esta lección, mis hermanos, son las razones por las cuales algunos no son sanados. No hay una respuesta única a la pregunta de por qué un creyente no es sanado. Al final, solo Dios lo sabe. Algún día, cuando la cortina del tiempo se rasgue y la eternidad sea revelada, podremos saber las respuestas a nuestras muchas interrogantes, si de hecho todavía buscamos respuestas. Hasta entonces somos llamados a ser fieles y a confiar en la infinita sabiduría de Dios. Podemos mencionar algunas posibles razones, la mayoría de las cuales no necesitan explicación. Mire, la primera causa de la oración no contestada es la incredulidad o la falta de fe. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no pudieron sanar al muchacho que estaba sufriendo de ataques, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Mateo 17:20. La fe de una persona aumenta cuando ella se acerca y tiene una comunión más estrecha con el Dios de nuestra fe. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Dios mejor cuando dedicamos tiempo y esfuerzo al fortalecimiento de nuestra comunión con Él. Una insinuación de duda o falta de fe podría involuntariamente introducirse en nuestra oración de sanidad. Si nuestra oración siempre termina con "si es tu voluntad", podría revelar una duda inconsciente de que Dios sanará en esta situación particular. La sumisión sincera a la voluntad de Dios es siempre apropiada, pero esperar que no pase nada, eso es dudar, y eso no es sumisión. Otras posibles razones de oraciones por sanidad no contestadas podrían incluir el temor, la culpa, la desobediencia voluntaria, hábitos de salud descuidados o lecciones que todavía necesita aprender antes de recibir la sanidad. También puede haber una tardanza divina en la sanidad para permitirles a otros que vean la confianza y seguridad que exhibe la persona afligida. Un caso de sanidad o falta de sanidad tendría que esperar hasta que Dios nos dé todas las respuestas. Una mujer de mediana edad, llena del Espíritu, estaba sufriendo de una enfermedad crónica debilitante, pero tenía un corazón para el sufrimiento de otros. Observó a un ministro que estaba sufriendo por la misma enfermedad.
Su ministerio, él confesó, estaba terminando porque él no era capaz de manejar las demandas normales. La pequeña mujer oró la oración de fe por el ministro y él fue milagrosamente sanado y su ministerio se restauró por muchos años más de manera fructífera. El ministro testificaba a menudo sobre la oración que había traído su sanidad, pero la mujer que oró la oración de fe continuó sufriendo con su aflicción. La lección que debe ser aprendida del incidente verdadero es que no tenemos que estar en perfecta salud para orar por otros que necesitan sanidad. Dios conoce siempre lo que es mejor y siempre Él hace lo correcto, mis hermanos. De esa manera, llegamos al final de esta lección 10.2, reclamando la promesa de salud y de sanidad. Y pues también terminamos todo este capítulo 10, titulado La enfermedad, la muerte y la respuesta de Dios. A través de este capítulo tuvimos dos diferentes lecciones. En la primera lección, la enfermedad y la muerte, realidades a causa del pecado, comenzábamos leyendo acerca de la causa de la enfermedad y también qué es la causa de la muerte. Veíamos los demonios y el creyente, explicábamos principios bíblicos relacionados con la posesión de demonios y los cristianos. Luego aprendimos de las objeciones a la doctrina de la sanidad divina. También estábamos viendo la muerte, luego el juicio, cosas que son inevitables para creyentes y no creyentes. Y también aprendíamos del uso de la enfermedad. Hicimos una lista de valores que la enfermedad puede traer para un cristiano. La lección 10.2, titulada Reclamando la promesa de salud y de sanidad, empezábamos viendo el propósito más elevado de la sanidad divina. También leíamos de la sanidad física en la obra expiatoria de Cristo. Luego veíamos la respuesta a la sanidad. También hablábamos de doctores y medicinas en la sanidad divina. Y estuvimos leyendo acerca de las razones por las cuales algunos no son sanados. Eso fue el capítulo 10. Dios les bendiga.